que todos estamos en cargo de algo que Dios nos dio, que le pertenece a Él, y que nuestro trabajo es administrarlo para Dios. Ahora, existen muchas definiciones de lo que es mayordomía. Y por ejemplo, vean aquí en la pantalla, ¿verdad? Unos definen la palabra mayordomía. La mayordomía significa responsabilidad. Y en cierta forma sí, porque todo lo que Dios nos los ha dado para que nosotros seamos responsables sobre ellos. Otra definición de la mayordomía se refiere a la administración, a lo cual esto también es verdad. Nosotros administramos los bienes de nuestro Dios. No solo somos responsables del cuidado de ellos, pero también somos responsables de la administración de ellos. Ahora, Pablo se refiere a esto hablando de su propia comisión. Incluso él dijo lo siguiente sobre su llamado como predicador. Dice 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, note lo que dice, la comisión se me ha sido encomendada. En otras palabras, eso es algo que él tiene que hacer. Él mismo se describe como administrador de las gracias de Dios. Dice en Efesios 3, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. También somos administradores, como Pablo dijo, de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Así que pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, ¿y qué dice? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora, el concepto de mayordomía en las Escrituras implica, para poder comprender aquí, implica la idea más como un, ¿cómo se dice? Fideicomisario y alguien que es responsable. En otras palabras, contiene la idea de una agrupación de socios. Tenemos que comprender, alguien es el dueño y el dueño deja que otros se endueñen de lo que le pertenece, pero no para que sean de ellos, sino que son socios en algo que tienen que hacer. En este caso de la parábola de los talentos, vemos que el dueño le dio sus bienes a sus siervos. Sus siervos eran dueños de lo que el dueño les dio, pero en esencia lo único que ellos tenían que hacer es cuidar de los asuntos del dueño de las cosas y producir intereses sobre lo que es del dueño. Ahora, nomás para poder que esto aterrice en nuestras mentes, por ejemplo, sigamos lo que es un administrador. Vemos en el versículo 14, vean en Mateo 25:14, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice? ¿Está hablando de los bienes de los siervos o está hablando de los bienes del dueño? Del dueño. El dueño entregó sus bienes a sus siervos. Muy bien, y quiero que noten que así es como será el reino de los cielos. En otras palabras, esto nos está hablando de una forma ilustrativa de lo que en realidad va a pasar con nosotros. Esto tipifica a Jesús dejando a nosotros sus siervos con sus bienes un día esperando que Él regrese. Y Él va a regresar y nosotros tendremos que rendir cuentas de los bienes de Dios. Ahora quiero que vean siguiente, Jesús entonces les dio talentos, los cuales ellos eran responsables de administrar. Vean el versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su, ¿qué dice? Capacidad. Y luego se fue lejos. Increíblemente aquí dice la Biblia, cada uno recibe el talento conforme a su capacidad. Él decide qué talento usted tiene. Ahora, no importa si tiene 5 talentos, 10 o tiene 1. El trabajo de todos es igual. Cualquiera que sea nuestro talento o talentos, nosotros tenemos que administrar ese talento y usarlo para Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia entonces, allá en el versículo 19, que un día regresa el Señor. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué dice lo siguiente? Arregló ¿qué? Cuentas con ellos. Eso es parte de lo que es un administrador. En otras palabras, si yo voy a mi banco,
Yo soy el dueño de mi dinero, no el banco. Entonces, si yo voy y les entrego mi dinero al banco para que ellos lo administren, ya saben que hay diferentes tasas de intereses que uno puede ganar si uno no toca el dinero. Si uno va y deja 10,000 pesos sin tocarlo, en 2 años va a tener interés. Ahora imagínense que yo regrese después de años de no haber tocado ese dinero y se lo entrego al banco, y yo llego y les digo, ahora sí vamos a rendir cuentas, vamos a ver cómo están las cosas. Y que alguien diga, no, pues no hicimos nada con tu dinero, aquí está, pero tú prometiste interés. O peor tantito, como muchos cristianos, se lo gastan el dinero. ¿Cómo que te gastas? Sí, pues nos los diste y pues teníamos necesidades, comprende, teníamos necesidades. Pero es mi dinero. No es tu dinero. No, pero ¿qué tiene? Pero nosotros teníamos necesidades. Quería un iPad, quería un iPhone, quería una televisión de 50 pulgadas. Y pues tú conoces a las esposas, pues tú conoces. Que me dijera el banquero, pues yo agarré tu dinero para comprar estas cosas. Pero ese era mi dinero. No es tu dinero. ¿Sí están comprendiendo? El señor de esos siervos se va, pero deja a los siervos encargados. Porque un día, como administradores, como mayordomos, no de nuestros negocios, ni de nuestras cosas, sino que mayordomos de lo que le pertenece a Dios, Él va a regresar y va a decir, ahora sí, rindan cuentas de lo que es mío, que les di a ustedes para hacer. ¿Sí comprendieron eso? Como mayordomos, un día todos vamos a rendir cuentas ante Dios. No de nuestros bienes, porque en esencia nada nos pertenece a nosotros, todo es de Dios. Y Él sí nos da las cosas para que las disfrutemos, pero también nos da las cosas para que las usemos para su gloria. Pero unos piensan que todo lo que ganan es para ellos. Amén. Luego, cuando lleguemos a principios de administración, nos daremos cuenta que solamente los necios, los que no tienen conocimiento, consumen todo lo que ganan. Bueno, es lo que dice la Biblia, no sé que me queden viendo como así. Yo no lo escribí. Eso nos duele a todos. Pero es lo que dice la Biblia. Un día tenemos que rendir cuentas porque somos mayordomos. El que recibió un talento, vemos el versículo 24 rápidamente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué palabras tan más tristes? Porque ya les digo algo. Muchos están atorados en tantas cosas, y lo que vamos a aprender en las siguientes semanas, si vamos a avivar nuestra mayordomía, tendremos que comprender que Dios nos ha dado a todos muchas cosas que Él espera que las administremos y las usemos. No sé cuánta gente ha escuchado, ay, es que yo no conozco muchos de la Biblia, y Dios nos manda a testificar a gente. ¿Sabes hablar? Sí, puedes testificar. ¿Tienes ojos para ver? Puedes leer. Estudia. Y si no, hasta en braille, ¿no? En braille, ¿cómo se dice en español cuando uno está leyendo con braille? Ahora, no hay excusa. Pero para el que quiere una excusa siempre hay, pero no son válidas. Es que todos aquí tienen una razón muy excelente de por qué no estás haciendo nada con lo que Dios te ha dado. En el caso del siervo inútil, no fue inútil porque recibió un talento. Fue inútil porque no hizo nada con ese talento. ¿Sí lo comprendemos? No es que tengas 10 talentos y eso te hace muy sabio y el que tiene uno es menos. No. Aquí es que el que tuvo uno tuvo la excusa de decir, Señor, te tuve miedo.
Y tenía tanto miedo de negociar con lo que era tuyo que preferí mejor esconderlo. Porque tú ya conoces cómo eres, tú ciegas donde ni siembras. Tú eres bien duro, yo fui y lo escondí. Y de la misma forma como la ilustración de ir al banco, el Señor pues le dice, si tú ya conocías cómo era yo no te dejé el talento para que lo vayas y lo escondas, yo puedo hacer esto. Si lo que tú ibas a hacer con tu talento era esconderlo y nunca usarlo, pues yo puedo hacer eso. Yo puedo cavar un hoyo en mi patio, yo puedo poner ese talento, en lugar de haber desperdiciado mi tiempo dándote un talento que vas a hacer algo con él que yo mismo podía hacer. Pero te tuve miedo. Y aquí va lo más increíble, lo que quizás más choca para todos, porque es tan contra nuestra cultura. Cuando es tiempo entonces de rendir cuentas, el versículo 26 nos dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. No le dijo, pobrecito, pues sí comprende, cuchicuchicu. No le dijo eso. Le tiró la piedrada, muy bien, malo y negligente. Sí comprendo la palabra negligente. Fue negligente con su talento, ¿sí? Lo que no comprendo es qué hizo de malo. O sea, entiendo que fue negligente, todos estamos de ahí, pero Dios no solo lo vio eso como algo de negligencia, dijo, tú eres malo y eres negligente. La palabra malo es una palabra así de ya extraviado, incluso muchos piensan que no era salvo por esta palabra, pero yo creo que era salvo. Y yo pienso, no que perdió su salvación, perdió su galardón en el reino, que de eso se está tratando esta parábola. Y lo que él está diciendo, tú eres un siervo malo, eres un siervo negligente, y encima de esto lo último le dijo inútil. ¿Quién quisiera escuchar esas palabras? Yo no. Porque si hay palabras que quisieran que describieran mi vida al final de mi vida, no quisiera que el Señor Jesús, ¿verdad?, pusiera en la lápida espiritual de mi vida, aquí está un hombre malo, negligente y inútil. Yo no quiero. ¿Alguien quiere eso? ¿Nadie? Ok, muy bien. Entonces podemos notar que, y sigamos rápidamente, versículo 27, por tanto, debáis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí va lo que es anticultural. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene ¿qué? ¿Cuántos estuvieran ahí? Pero pobrecito, nomás tiene uno, ¿cómo se lo van a quitar y dárselo al que tiene 10? Porque Dios no es socialista. Amén. Piensen lo que piensen. Le quieren dar arroz a todo México, está bien. Pero Dios no es socialista. Él dice, si Él no se va a poner a trabajar con esto, quítanselo y dánselo al que sí está trabajando. Porque en esencia, ¿están listos aquí? Esto me va a meter en problemas. Dale $1,000,000 a un flojo y va a caer en pobreza otra vez. El problema con el que tenía un talento no era un problema porque tenía un talento, hermanos. Porque bien le hubieran dado 10 talentos y él hubiera agarrado estos 10 talentos, ¿y qué iba a hacer con ellos? Los iba a enterrar. Su problema no es cuánto ganas. Su problema no es cuánto tienes. Su problema es su acercamiento hacia lo que tienes. Y muchos menosprecian y piensan, yo puedo malgastar 100 pesos, al cabo es que nomás son 100 pesos. Y Dios dice, pues por eso nunca te he dado 1,000, porque no sabes usar 100. Y luego personas que tienen montos grandes de deudas, siempre están esperando esa
momento oportuno que van a abrir su puerta y van a encontrar un costal de dinero. Y van a decir, con esto voy a pagar todo y todas las cosas van a cambiar. No. Porque bien te pudiera caer un costal de dinero y el problema no es el dinero ni el monto, el problema es tu acercamiento a estas posesiones. Porque bien agarras todo este monto, pero tu corazón no cambia. Y si tu corazón no cambia, lo que haces no cambia. Quizás dures un poquito de tiempo antes que hagas el círculo 360. ¿Sí me explico? Que va a ir así para muchos, cuando no existe un cambio de corazón. Deuda, truenas, Dios te manda un milagro, algo que no esperabas, un monto de dinero increíble, celebras, malgastas, quiebra, deuda. Y vas a ver hacia atrás y vas a decir, ¿para dónde se fue? Y está diciendo Dios, como siempre, a todos los lugares. Coppel, Visa, Mastercard. Y llegamos a lo mismo, que la razón que muchos se sienten pobres es porque consumen todo lo que ganan. No es porque ganan poco, es porque lo consumen todo. Entonces, un día, rendiremos cuentas a Dios. Somos mayordomos. Somos personas que cuidamos lo que le pertenece a Dios. Y Él quiere que todo lo que hagamos sea para gloria de Él. Mi casa no es mi casa, es un instrumento de Dios que Dios me ha dado a mí y mi familia para varias cosas. Uno, para cuidar de mi familia, es un instrumento para criar a mis hijos, para protegerlos, para eso es una casa. Pero también es una casa donde la uso para servir a otros. No nomás a mis amigos, a otros. Amén. No nomás es, lo uso para ministrar porque es para el Señor. Incluso estamos arreglando ya el piso de arriba para todavía usarlo más, sacarle más provecho. Porque queremos usar las cosas para el Señor. Pero si yo agarraría todo lo que tengo, voy y lo escondo y no quiero usarlo porque tengo miedo del gasto, del desgaste, de lo que cuesta, tarde o temprano estoy enterrando lo que Dios me dio y no estoy rindiendo dividendos para el Señor. Si yo les dijera, y muchos están aquí que han sido salvos en mi mesa de mi casa, esa mesa quemada que ya la quiero reemplazar, lo único que le digo a mi esposa, pero esta mesa tiene muchos recuerdos. Amén. He tenido el privilegio de compartir el evangelio con muchos en mi mesa. Han sido salvos personas en mi mesa que están en la iglesia. Eso es administrar las cosas para Dios. Pero cuando lo ves como tu casa, tu vida, tus sofás, tu comida, tu dinero, no solo no tienes nada de influencia para el Señor, pero te estás perdiendo de la foto grande de por qué Dios te dio lo que tienes. Una buena forma para que Dios te bendiga con un carro, usa el que ya tienes para Dios. Pero muchos están pensando, si tuviera un carro nuevo, no, usa lo que tienes. Amén. ¿Qué hubiera dicho este hombre con Jesús si le hubiera dicho, es que me diste un talento, ahora si me hubieras dado 2 talentos, Señor? Y Dios dijo, no, usa lo que tienes. ¿Sí? Somos entonces mayordomos. Uno de los problemas del ser humano es que aquello que debemos de administrar termina administrándonos a nosotros. Nos hacemos esclavos a las cosas. Mateo 6:24, vean por favor en sus notas.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, Jesús nos está diciendo que no está diciendo que las riquezas son malas. Está diciendo que no podemos servir ambas cosas. O sea, no está diciendo que el pobre aquí es el piadoso. Yo he visto gente pobre bien ávaras. Amén. Hay personas que batallan con eso, que ven a gente con un carrazo y se llenan de celos. Ay, mira, esa persona debería de dar, y no nosotros que apenas lo hacemos con nuestros frijolitos. No, es todo relevante, todo es igual. Lo que yo estoy diciendo es, no podemos tener un problema de corazón. Es como un administrador de Dios, que el ser humano debe de vivir en esta tierra comprendiendo por qué Dios nos puso aquí. Y saben que Dios es muy bueno con nosotros. Hermanos, este mes yo y mi esposa fuimos a Cancún y disfrutamos, pero también sacrificamos nosotros. Y además fue de milagro cómo sucedieron las cosas, además, nomás para decirles. Y el Señor sabe que para las cosas del Señor no le hemos rehusado nada, nada. Es más, de los que muchos prometieron dar para la renta, yo puse su parte, sí, de nada. Amén. Ahí tengo las cuentas, para las otras semanas van a estar viendo números, nomás para que abran sus ojos. Tenemos una renta que pagar, teníamos compromisos que se dieron y vamos a ver lo que verdaderamente entró. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Pero no se preocupen, yo pagué lo que usted prometió y no dio. De nada. Porque las cosas de todas maneras se tienen que hacer, es lo que estoy diciendo. Entonces cuando uno está con que ¿qué vamos a hacer? Déjales digo, Dios provee. Y Dios es bueno. Estamos allá en Cancún y prediqué en una de las iglesias de allá. Y me preguntaron, ¿cómo salió? Yo les dije, fue un milagro. Amén, porque fue milagro, o sea, no hay otra forma como decirlo. ¿Cuántos creen en milagros? Levanten la mano, yo creo en milagros. Eso fue un milagro. Amén. Un hermano me dio el viaje, dije, gloria a Dios, amén, Dios proveyó. No era algo, dije yo, y mi esposa y yo lo necesitábamos. Eso sí, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero salió. Y luego comenzamos a preguntarnos, ahora, ¿cómo vamos a pagar el avión? Y luego al finales de diciembre llegó otro hermano y me dice, pastor, mira, les queríamos dar un regalo y nos dieron dinero. Dije, gloria a Dios, con vamos a pagar los boletos. Todo llegó milagrosamente y estábamos viendo, le dije a mi esposa, vámonos en primera clase. Vimos el precio, dije yo, no, mejor no. Y luego 3 días después llegó otro hermano y dice, pastor, se nos olvidó, este es un regalo para usted y su familia. Otro regalo que me dieron. Y compré boletos de primera clase. Yo y mi esposo parecíamos niños chiquitos ahí enfrente. Cuando te sirven así en vidrio. Wow, dije yo, así es de lujo esto, amén. Y ya nomás tuve el privilegio de sentarme y ver a los demás mortales que nomás pasaban. Ya sé lo que se siente, amén. Lo quiere, muy bien, para poder pagar las cosas y en esos momentos no es por accidente que alguien viene y dice, pastor, queremos darle un viaje. ¿Ustedes creen que iba a decir, no? Digo, ¿qué? No batallé, a donde quiera, San Pedro, ¿verdad? No me importa, o sea, ya podría haber sido Quino, hubiéramos estado bien feliz. Porque eso es irrelevante, Dios cuida, hermanos, lo que estoy diciendo, Dios cuida. Y nomás les quiero ayudar, pero en nuestras mentes es, nosotros somos mayordomos. Y cada quien lo usa, lo que Dios le ha dado, como Dios pone en su corazón. Aún este viaje es algo que el hermano lo está dando porque Dios puso en su corazón dármelo a mí. Gloria a Dios, está siendo fiel con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Dios, hermanos, es dueño de todo.
Dice la Biblia en Salmos 100, versículo 3, véanlo conmigo por favor. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos, ¿qué? Nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, hermano, es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo. Entonces no podemos, hermanos, tratar las cosas como que si son nuestras. Si Dios obra en tu corazón en algo, obedece a Dios. Él va a saber por qué y cómo y qué es lo que va a hacer por ti. Yo no sé, pero es de Dios toda la plenitud de este mundo. Entonces, el mayordomo, hermanos, es aquel que, ¿verdad? Dios le ha confiado sus bienes. Todos nosotros somos mayordomos. Luego vamos a estudiar más de esto. Yo soy mayordomo de una esposa, soy mayordomo de mis hijos. E incluso Dios le dice a todos los padres que debemos de criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, no en mi amonestación. Mi trabajo con mis hijos no es criarlos que sean trofeos de este mundo, profesionistas. Aunque si Dios los hace profesionistas, que Dios lo haga. Pero mi meta en la vida no es hacer de mis hijos trofeos del mundo ni trofeos de la iglesia. Mi trabajo es criar a mis hijos en la amonestación del Señor. Y ya que Dios haga con mis hijos como Él quiera. Pero como no son míos, son del Señor. Si un día viene uno de los hijos que Dios me ha dado el privilegio de ser su padre y llega y me dice: papá, me quiero ir a China como misionero. No son míos desde el inicio, son del Señor. Tú haz lo que Dios quiere, hijo. Pues ni modo, me va a doler, te vas a ir hasta China a ver cómo lo hacemos cuando tengas hijos, cómo los vamos a ver. Pero allá Dios te quiere, ya tienes que hacer lo que Dios quiere, porque son del Señor. Amén. Ahí estamos mis hijos, mi hijo Benjamín dice: y cuando tú te mueras, ¿quién nos va a llevar a Lancaster? Estamos comiendo, le dije, pues no planeo morirme ya, ¿no? Le dije yo, así que estamos teniendo una conversación bien profunda, ¿verdad? Con los niños, estaba bien chistoso eso, pero dijo, ojalá que el Señor nos permita vernos casarse ustedes, y ya de ahí ustedes van a preocupar cómo llegar a Lancaster, le dije yo. Pero son del Señor mis hijos. Soy mayordomo de mi esposa, tengo que cuidar de ella. Si no proveo para mi esposa y mi familia, dice la Biblia que soy peor que un incrédulo. Entonces, tengo que ser mayordomo de mi esposa, de mis hijos, de mi tiempo, de mi dinero, de las posesiones que Dios me ha dado, mi carro, mi casa, la comida. Y todo esto Dios me está bendiciendo, me lo está dando, pero en la Biblia nomás me está diciendo, pero recuerda que no es tuyo. Tú solamente estás ahí para que lo cuides en representación mía. Entonces, cada vez que estoy guiando a mis hijos, tengo que recordar, eres mi hijo, pero le perteneces a Dios. Entonces, mi trabajo es guiarte de tal forma que el dueño supremo, el Padre eterno, el Padre de mis hijos, esté complacido con cómo yo, Padre terrenal, estoy cuidando de los hijos de mi Padre celestial. Amén. Y cuando somos fiel en lo poco, Dios nos pone sobre mucho. Entonces ahorita, por ejemplo, es bien importante para nosotros sembrar buena semilla, porque vienen los tiempos difíciles. Muchas veces, hermanos, si no tienen cuidado con sus hijos, siembran mala semilla en los años más importantes de sus hijos. Y esa semilla, sin querer queriendo, luego va a brotar cuando ya están en sus 20s. Una vez estaba escuchando un predicador, estaba predicando, nunca se han dado cuenta cómo buenos padres tienen malos hijos y malos padres tienen buenos hijos. Yo dije, sí, me he preguntado, dime por favor, porque yo lo he visto muchas veces. ¿Qué está pasando? Y entonces comenzó a dar ilustraciones de lo que pasa. Muchas veces, cuando los hijos están entre 13 y 16 años,
comienzan a suceder muchos cambios en familias. Muchas veces sin querer queriendo, pero puede ser que, vamos a suponer que yo nomás soy miembro aquí de la iglesia y decido, los domingos a la noche ya no quiero ir, vamos a pintar, vamos a hacer, y en lugar de ser fiel a Dios, estamos sembrando semilla en los corazones de nuestros hijos en esos momentos sin saberlo, que tarde o temprano van a brotar después. Y uno siembra. Y podemos quizás instruirlos malamente, ponemos materialismo, ponemos otras cosas prioridades, pero luego sucede algo que sucede con todos nosotros los cristianos. Nos arrepentimos. Nos topamos con una pared, ¡pum! Nos arrepentimos, lloramos, pedimos perdón y ahora sí estamos con que vamos a hacer las cosas bien, ahora sí. Vamos a ser fiel. Y sí, por el momento funciona, nomás que habían semillas ya plantadas. Y luego nuestros hijos crecen. No, esta noche no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo mucha tarea. No quiero que vayas a la iglesia. No, pero ¿te acuerdas cuando íbamos con mi tío? Ahí sí estaba bien que perdiéramos la iglesia, pero ahorita cuando tengo tarea, o sea, no puedo. No, pues quédate. Y luego lo que menos esperamos comienza a brotar. Ahora, el diablo es el diablo, él siembra, pero mal, ¿sí? Pero yo me les estoy diciendo, hay cosas que suceden. Tenemos que siempre recordar que aun si hacemos todo lo mejor posible, algo mal puede suceder, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Así que no ayudemos al diablo con nosotros contribuir mal, sino que hay que sembrar bien. Tenemos que ver para que el Señor haga una obra tremenda. Yo admiro mucho a mi pastor porque todos sus hijos sirven al Señor. Eso es muy raro ver. Especialmente para padres que crían hijos desde niños, regularmente se hace una generación carnal. Eso es más común. Entonces yo veo a mi pastor, tiene una familia tremenda, todos sus hijos sirviendo al Señor. Muchas veces he pedido, Señor, bendice a mis hijos de esta forma también. Bendíceme a mí para tener la sabiduría, porque tantas cosas pueden pasar. Somos mayordomos de nuestros hijos. Entonces, ¿qué principios podemos aprender? Porque ustedes pensaron ya, wow, eso fue la predicación. No, eso fue la introducción. Déjales doy varios principios para poder comprender lo que es la mayordomía. Primero quiero que vean la mayordomía y la redención. La mayordomía y la redención. Nuestra mayordomía viene principalmente porque hemos sido comprados por Cristo. Para los que son salvos, para los que han nacido de nuevo, usted como fue comprado ya es mayordomo. Es mayordomo de lo que Dios, porque ahora vas a rendir cuentas a Dios como mayordomo, como siervo, como hijo de Él. Incluso dice la Biblia en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y si era vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces habíamos sido rescatados nosotros de nuestra vana manera de vivir. Pablo nos dice sobre este mismo don en 2 de Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, la mayordomía involucra eso, que fuimos salvos, fuimos rescatados, ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él, y Él es dueño de todo. Entonces, como fui comprado, tengo que reconocer entonces que esta mayordomía incluye una misión divina. Vean en Juan 20:21, por favor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, vean, hermanos, que una relación y el rendir cuentas son inseparables. En otras palabras, fuiste salvos, qué bueno, ahora eres responsable. No puedes quitar una sin quitar las dos cosas son ciertas.
Las dos cosas van a suceder. Entonces, hermanos, son responsabilidades de lo que sigue después de la salvación. Ahora, ¿quién puede argumentar en contra de los argumentos de Pablo aquí en 1 Corintios 4:7? Vean ahí todos, noten aquí. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Sí lo están viendo? 1 Corintios 4:7, 1, 2 y 3. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Habrá algo que tienes que no recibiste de Dios? Y Pablo está diciendo, oye, ¿tú quién eres para gloriarte como que sí? Y hay personas que sinceramente llegan y escuchan ese mensaje y dicen, es mi dinero, que yo gané con el sudor de mi frente. Y luego nos vamos a Deuteronomio 18 y dice que Él da la fuerza para que tú puedas ganar ese dinero. No, hermanos, Él es dueño de todo. Sinceramente, es dueño de todo. Y por eso Pablo dice, ¿tú quién eres? Dice que has recibido, o que tienes, perdón, que no hayas recibido. Y si lo recibiste y reconoces que es de Dios, ¿por qué entonces nos gloriamos o actuamos como que si es nuestro, de nuestra propia fuerza, hermanos? Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No lo arruines por permitir que estas cosas tomen control de ti. Vean aquí en la pantalla. El cristiano nuevo testamentario no puede separar el mensaje del evangelio con la misión del discípulo. Son dos cosas que no se pueden separar. No puedes, yo quiero ser salvo, amo la salvación, pero no amo la responsabilidad. Es lo que uno está tratando de decir. Entonces, quiero que veamos segundo entonces, la mayordomía y la redención. Número 2, vean conmigo, el corazón del asunto. ¿Cuál es el problema entonces aquí? Y existen dos asuntos mayores acerca de la mayordomía cristiana que son importantes aprender el día de hoy. ¿Cuántos tienen calor? Pues no se puede hacer más frío porque está todo prendido ya, así que voy a quitar esto. Esto no quiere decir que voy a terminar ya, esto quiere decir que estoy agarrando vuelo aquí. Muy bien. Ahora, noten entonces, hermanos, que el corazón del asunto es esto. Necesitamos que comprender estos siguientes dos principios aquí. Primero, el reconocimiento por parte del cristiano que su vida total es una mayordomía bajo Dios. Nuestra vida total. Jesús dijo en Lucas 16:12, y si en lo, ¿qué dice? Ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguna de las cosas temporales son tuyas, solo somos mayordomos de ellas. ¿Nunca has visto cómo este tipo de cosas sí tiene un efecto en cristianos y batallan tanto? Pero dice la Biblia, si en lo ajeno no fuisteis fieles. Dios, hermanos, es el propietario de todo. Su banco no es dueño de su dinero. Usted es dueño de su dinero en el banco. Ellos, en todos sus sentidos, son mayordomos de lo que usted le ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez que usted va a un cajero y ve su estado de cuenta, en cierta forma está llamando a cuentas al banco que te diga y te informe qué ha sucedido con los negocios de su dinero mientras que ha usado su tarjeta sin darse cuenta que cada vez que la usa representa un negativo en su cuenta. Amén. ¿Quieres gastar menos? Ten más efectivo. Porque se ha comprobado que quienes usan, aunque sea tarjeta de débito, gastan más con tarjeta que cuando lo ven en efectivo. Cuando vas a pagar con tarjeta, llegas a un lugar, yo les disparo a todos. Pero cuando llegas con efectivo, allá ustedes. Yo nomás tengo 200 pesos, a ver cómo le hacen allá ustedes. Muy bien, y así es. Pero tenemos que reconocer entonces, hermanos, que todos somos entonces mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios es útil para enseñarnos en esta área. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado
para toda buena obra. Entonces, el primer asunto es el reconocer que el cristiano, su vida total, es una mayordomía bajo Dios. Pero segundo, vean por favor, el segundo asunto es el mantener un equilibrio correcto entre el diezmo y ofrenda. Ahora, hay muchos legalistas aquí, amén, que son buenos para dar el diezmo y nada más. Así estamos hablando, hay muchos que están como los fariseos, diezman de las hierbas. Pero aun si Cristo apareciera en la noche y te pidiera un peso más, no lo dieras, porque ya diezmaste. Ahí estuvo bien, ¿verdad? Ahí caló poquito. Pues la verdad. Y por más que sea molestoso el tema, es una verdad. Hermanos, aquí les va. Cuando pasa el platillo de ofrenda, ¿sí saben que es un acto de adoración cuando damos? ¿Sí? No crean que, porque muchos piensan, y aquí les va, muchos piensan que Dios te necesita a ti y tu dinero. ¿Y sabes cómo actúan muchos cuando pasa la ofrenda? Actúan como que le están dando propina a un mesero. Actúan como que le están dando una limosna a un pobre. Pasa el platillo, bueno, vamos a ayudar a Dios porque Él necesita mi dinero. Porque, pobrecito Dios, no puede, toma, aquí le vamos a dar. Y estás perdiendo todo el concepto de por qué somos mayordomos. Somos mayordomos no porque Él necesita su dinero. Usted es una persona muy pobre que no tiene nada y está a un segundo siempre, si no es por la gracia de Dios, a perderlo todo. Un diagnóstico malo hace que la persona más rica del mundo sea la persona más miserable. Si no lo creen, cuando muramos vamos a ver a Steve Jobs, y yo creo que inventó Apple, está en el infierno. Amén. Nos vamos a dar cuenta que él también supo que había cosas que el dinero nomás no compran. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita mi dinero. Cuando yo voy a dar al Señor no es porque Dios necesite lo que le estoy dando. Lo que yo necesito es dar para ser mejor. Porque los más pésimos son los egoístas. Los egoístas son ávaros. ¿Sí? Incluso, hermanos, dice la Biblia que la razón que damos, noten por favor Deuteronomio 14:22, dice la Biblia en Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que, ¿qué dice ahí? Aprendas a Jehová tu Dios. ¿Qué dice? La única razón que Dios pide el diezmo, la única razón que Dios pide el diezmo, la única razón que Dios pide el diezmo no es porque necesita tu diezmo, es porque usted necesita aprender a dar. Porque cuando damos, aprendemos una lección que no se aprende con alguien que es tacaño, con alguien que retiene, que es avaro. Y eso se llama el temer a Dios. No puedes servir a dos señores. O amarás a uno y despreciarás al otro. Pero dijo Jesús, no puedes amar las riquezas y a Dios, no puedes servir a las riquezas y no puedes servir a Dios. Entonces, desde que Dios estableció la ley, Dios le dijo al pueblo, ustedes tienen que diezmar de todo, de tu ganado, del fruto de la tierra, de todo tienes que diezmar.
para que aprendas principios de administración, ¿no? Nomás diezmas, pero no das ofrendas. ¿Y para qué dar a misiones cuando quieres cosas? Y entonces el que no es fiel en lo ajeno, ¿cómo se le dará lo que es suyo? Si no eres fiel con las cosas chicas, ¿cómo va a ser posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Entonces yo sé que hay muy buenos diezmadores aquí. Y quizás piensen, yo ya tumbé a mi Goliat, yo ya la hice, ya diezmo. Y Dios está diciendo, apenas vas iniciando. Porque el diezmo, hermanos, es lo mínimo que Dios requiere. No lo máximo. Es el pie de entrada a conocer la gracia del dar. Y por eso, hermanos, es de que nosotros tenemos que comprender entonces que la avaricia, los problemas del corazón nos meten en problemas. Gente compra cosas con dinero que no tienen para impresionar a gente que te cae mal. ¿Sí lo captaron? Gente compra cosas con dinero que no tiene para impresionar a gente que te cae mal. Va a haber una reunión, oh, yo tengo que andar así bien vestido. ¿Qué me hará ser flaco? Ahí va a estar Marcos y pues ya sabes que siempre yo tengo que dar la cara. Pero ¿cómo le hago para pretender que gano 20,000 a la semana cuando solamente gano 500? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, ya sé. Pediré prestado. Porque no te imaginas cuántos bancos están ahí para hacer una bendición a tu vida. Si solamente vendes tu alma hasta que mueras. Eso es lo que pasa cuando gente quiere dar una cara que no tiene. Vive como sea tu salario. No hay nada mal con eso. ¿Sí? No hay nada mal. No tienes que pretender. Amén. Si la ropa de Soriana es lo único que puedes comprar, ve a Soriana y compra ropa. No vayas a Liverpool. Amén. Es más, no pienses ni en Liverpool. Si todavía, ¿verdad? Estás teniendo un montón de problemas. No tienes ni para pagar la luz y vas a Liverpool a comprar. El problema es un problema de corazón. Orgullo, avaricia. Dave Ramsey dijo lo siguiente, quiero que vean esto aquí en la pantalla. Mide tu riqueza no por las cosas que tienes, sino por las cosas que no tomarías dinero. ¿Qué cosas tienes en tu vida que no hay ningún precio para ellos? Por ejemplo, yo nunca te vendiera a mi hijo. Amén. Nunca vendiera la cualidad de matrimonio que tengo. Nunca vendiera la felicidad que gozo en mi casa. Si te vendiera unos kilos de manteca, si quieres, para que hagan tamales. Amén. Pero hay muchas cosas que no tienen precio en mi vida. Muchas cosas. Pero si encuentras un valor en algo que se puede vender, ya estás mal. Porque esas cosas, si te identificas con tu carro, el año siguiente vas a hacer menos. Si te identificas con tu bicicleta, pues igual. Todos andan así, ¿verdad? Los jóvenes presumen sus bicicletas y luego crecen y presumen sus carros y luego presumen todo lo demás. Pero no es así. La mayordomía, hermanos, y la redención. Somos mayordomos porque Cristo nos compró. El corazón del asunto es que Él quiere que aprendamos a diezmar y a dar, no porque Dios necesita mi dinero, ya le pertenece a Él, pero porque Él quiere que yo aprenda a temerlo a Él.
Y cada vez, noten aquí, cada vez que pasa el platillo y usted es fiel en dar, usted sabe que hay una satisfacción que uno siente que fue fiel. Y si yo soy fiel, ahora sí, hermanos, si tengo un aprieto económico, yo voy a ir al trono de la gracia y a rogarle a Dios, y a rogarle con autoridad, porque voy a decir, Señor, yo he sido fiel a ti. Y no te he retenido nada, he dado mis diezmos, he dado mi ofrenda, provee, de una forma milagrosa provee, porque he sido fiel en lo poco. Pero para aquel que no diezma y aquel que no ofrenda y que limosnea a Dios, inténtalo. Porque Dios va a estar en el cielo, como quisiera darte, pero lo vas a usar para ti, porque piensas que todo es para ti. Y el problema es que yo quiero ser una bendición a este misionero y quiero ser una bendición a este hermano y yo he intentado proveer para ellos por medio de ti, pero tú te lo gastas todo. Dios es bien milagroso, ¿no? Dios quiso alimentar a 5,000 personas, no contando a mujeres, y Él podría haber hecho que cayeran pollos del cielo. Pollo feliz, así. Pero ¿sabes lo que Dios hizo? Nada más para que vean como ejemplo. Ven aquí, hermano Ramón, por favor, ven rápido. Dios, no lo van a creer aquí. Agarró un niño, vamos a suponer que él es un niño, muy bien. Y Dios le puso en su mano unos peces y unos panes. Entonces, acá está Jesús con este problema. Hay una multitud, ¿qué vamos a hacer? Él jamás imaginó que esa mañana Dios le había provido la respuesta a la necesidad de aquí. Ahora, el niño pudiera haber llegado aquí, llegó y observó el problema. Como cuando viene un sábado y se están peleando por qué carro irse, porque nadie quiere gastar la gasolina y muchos actúan egoístamente. Vámonos, van a querer usar mi carro. No vaya a ser que me pidan que yo use mi carro. ¿Sí? No vaya a ser. Es más, vámonos en Uber para que no exista ni la posibilidad. Es que la gente es muy morbosa de esa forma. Ve la necesidad y huye. Y aquí estaban los discípulos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí hubo un niño que dijo, hey, yo tengo algo. Tengo unos panes y peces y pues, noten aquí. Dios muchas veces llega a su vida y le pone dinero, pero no es todo tuyo. Él dice, voy a bendecir aquí al hermano Ramón, porque él es fiel en diezmar y porque voy a trabajar en su corazón para que él dé algo extra, porque hay otras necesidades. Y lo provee por medio de él para bendecirlo más a él. Yo leo muchos comentaristas que dicen que cuando le dio de comer a los 5,000 sobraron 12 canastas, que fue una canasta para cada discípulo. Dice quién. Los discípulos no dieron nada, fue este niño. Yo creo que las 12 canastas se las llevó este muchacho a su casa. ¿Se imagina la mamá? ¿De dónde te lo robaste? ¿Qué? No. Pues yo nomás, yo di, sobró y el Señor me lo dio. Vi la necesidad, ofrecí lo que yo tenía. Pero aquí va el problema. Vamos a suponer que yo soy Dios, vamos a suponer que yo le voy a proveer a Ramón ahora para algo especial. Vamos a suponer que va a haber una necesidad muy especial. Yo ya sé, ya sé cómo suplir esa necesidad. Este hermano va a ser fiel y yo le doy. Pero entonces, en este caso, hay la necesidad. Hermano Ramón tiene un problema y dice, no, mejor no. Así lo hacen muchos.
Y cuando otra vez yo tenga que bendecir a alguien, mejor acá. Porque él ya piensa que todo lo que yo es para él. Pero yo quiero bendecir. Y muchas veces los que más dan, más reciben. Porque ese es un principio bíblico. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Pero muchos dicen, no, dame primero y luego doy. Dios dice, no, da y luego se te va a dar. Entonces, noten aquí, luego Dios pone dinero y así lo hacen. Tengo que dar el diezmo. Y todavía cuando lo dan es, suéltalo. No sé por qué. Mi mente está diciendo, pero mi músculo nomás no está obedeciendo. Pero luego a la venida a la iglesia, tú sabes, viste que no había mucha gasolina. Bueno, pues el caso es que Dios entiende. Y aún eso sí. Y Dios dice, sin lo ajeno no fuiste fiel. Si en lo poco no eres fiel, que eso es poco. ¿Sí? Dinero es mucho más sencillo que ser padre de hijos. Amén. Si comprendemos los principios fundamentales de adición y subtracción, la vas a hacer en cuanto a economía, no hay problema. Pero para criar a hijos, eso se necesita otro tipo de sabiduría. Y para tener un buen matrimonio, eso se necesita algo que es mucho más complicado que dinero. ¿Sí? Y Dios dice, si no fuiste fiel en las cosas pequeñas, como el dinero. Ahora, para usted piensas que el dinero es algo grandote. En la foto grande de la vida, el dinero es algo tan chiquito. Te llevo al Chávez, donde hay padres que dieran todo lo que tienen si salvara la vida de sus hijos. Todo. No hay nada. Si tú les dijeras, si tú das todo, te quedas en la calle sin nada, sin comida, tu hijo va a vivir. ¿Sabes lo que hicieran? Aquí está todo. Porque eso sí es grande. El dinero es algo muy chico. Y gente que sigue teniendo problemas y problemas y problemas son los que hacen esto más grande que lo que verdaderamente es. Yo tengo historias de cosas que Dios ha hecho por mí, pero que Dios las ha hecho. No porque yo procuré, Dios lo hizo de una forma increíble. ¿Sí? Es más, ahora sí, hermano, puede tomar asiento. Estaba en Cancún y me invitaron a predicar. Y cuando estábamos allá, estábamos en presupuestos ajustados y apretados. Muy bien, ¿cuántos saben lo que estamos? Uno entra y a ver cómo le hace. O sea, tenemos que saber cómo. Tengo cuando vienen tiempos difíciles. ¿Sí? Porque de la misma forma, cuando hay necesidad, por ejemplo, se acabaron los invitaciones de la iglesia. Ordenamos 10,000 invitaciones desde enero hasta hoy, estamos en la última caja. Fiscalmente hablando, no es como que teníamos ahí para hacer esta orden. Aunque no hay problema, yo lo puse. La ordenación de las escuelitas bíblicas, ya están, tuvimos que ordenar eso. Y hay cosas que suenan que para eso estamos para servir. ¿Sabes lo emocionante? Eres fiel. Y el Señor siempre hace algo, amén, siempre hace algo. Pero sé fiel. No arruines lo que Dios quiere hacer en tu vida por ser infiel. No lo arruines. Te lo prometo que Dios te da más de lo que tú das. Te prometo que siempre te va a dar más a ti que lo que te pide, pero muchas veces te pide para poderte darte más.
¿Cuántos reconocemos que este muchacho que vio que su comida alimentó a tantos, yo pienso que hasta el día de su muerte era el disco rayado hablando de ese momento siempre? Y si tuvo bisnietos, era la historia favorita de él, cuando los ponía a dormir a sus nietos. Déjate digo, cuando yo era niño, porque es algo increíble. Quiero terminar con los siguientes principios. Veamos número 3, las decisiones más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que aprender para terminar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para nosotros aprender a ser buenos mayordomos? Primero, y esa es la decisión más importante, verte como administrador, no como dueño. Cuando lo ves de esta forma, ya no vas a estar haciendo cosas chuecas, va a ser todo con integridad. Segundo, ver tu vida como una vida prestada. Yo estoy aquí hasta que Dios quiera y mi vida aún tiene propósito. Dios quiere que haga algo con mi vida. Si usted es licenciado, arquitecto, lo que usted quiera, doctor, enfermera, mecánico, albañil, eso no importa. Hazlo para Dios, para la gloria de Dios. Hazlo para Él y Dios te va a bendecir. Dios te bendice para que puedas hacer más con tu vida. Tercero, la tercera decisión es ver tu dinero como un instrumento para hacer lo que Dios te manda hacer. Y uno piensa, no, pues ya sabía, lo único que quieren es dinero, ¿no? ¿Sabes lo que muchas veces Dios te va a mandar a hacer? Te va a decir, lleva a tu esposa a cenar. Ahora, todas las esposas están diciendo, sí quiero que se someta a mi esposo. Pero Dios cuida así, es la verdad. Dios no nomás te mueve a que des, muchas veces te va a mover a hacer algo para tu familia. Amén. Porque recuerda, tu familia, usted es mayordomo de su familia también, tiene que cuidar de su familia. Entonces todos, hermanos, tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Aviva tu mayordomía. Si al final de este mes usted agarra un pedazo de papel y comienza a ver sus gastos y ahora sí tener control de lo que gasta, aprenderá a ser buen mayordomo. Porque esa es la meta. Quiero ayudarles con sus deudas, quiero ayudarles a acomodar para el Señor, quiero ayudarles a que salgan de la esclavitud del quererlo todo, para que ustedes sean libres. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas